Hola y bienvenidos a un nuevo video. En esta ocasión vamos a platicar sobre cómo estaba el estado del diseño y desarrollo web en 2009. El tema de hoy consiste mucho en lo que hace algunos días estuvo muy de moda, que era este reto de los 10 años, en donde subías una foto con la comparación de cómo estabas hace 10 años. De hecho, aquí en el canal les puse una encuesta para que ustedes me ayudaran a ver si creían que este tipo de retos estaba beneficiando a empresas como Facebook al poder mejorar su algoritmo de detección de rostros. Muchos o la mayoría me puso que sí. Yo también creo que si bien a lo mejor esto no lo creó como tal Facebook o Twitter o Google, etcétera, sí lo están utilizando, sobre todo los algoritmos, para poder empezar a mapear esa parte, digamos, que no teníamos registrada y que ahora es mucho más fácil de tener, en la cual pues ya tienes dos fotos con 10 años o quizá más años o menos años. Entonces estos algoritmos pueden desarrollar esa parte de ver cómo evoluciona nuestro rostro, o al menos las características físicas que tenemos a lo largo del tiempo, y obviamente esto sirve para dar mucho más exactitud cuando se trata de reconocernos en las redes sociales o incluso en internet. Entonces para eso es este video, justamente para, digamos, hacer un 10-year challenge y recordar cómo estaba el estado del diseño y desarrollo web hace 10 años, en 2009. Algunos de ustedes quizá a lo mejor no se acuerda o todavía no entraba al mundo del desarrollo, de la programación, pero sí era un poco más diferente a lo que estamos acostumbrados a, por ejemplo, a platicar el día de hoy, incluso a usar las mismas herramientas o diferentes, incluso algunas que no existían en ese entonces. Entonces vamos a hacer una recapitulación de algunos datos interesantes que existían hace 10 años. Uno de los primeros es, por ejemplo, ver el tema de los sistemas operativos. En 2009 Microsoft, por ejemplo, lanzó el Windows 7 junto con Internet Explorer 8. Entonces, en temas de diseño y desarrollo, ¿esto cómo le impactaba a Internet? Pues que prácticamente Internet Explorer 8 seguía la misma línea que todos sus predecesores, es decir, no marcaba un estándar como lo estaba haciendo Google Chrome o Firefox o incluso Safari y Opera. Entonces esto estaba provocando ya un desequilibrio en torno a la estandarización de, por ejemplo, el uso de JavaScript, de CSS e incluso hasta de HTML, para que los desarrolladores tuvieran que probar en Internet Explorer y en los demás navegadores para ver si funcionaba su código. En 2009 empezó el auge de las librerías de JavaScript. Ya existía jQuery, pero existían otros, por ejemplo MooTools, Prototype y algunos más, en los cuales justamente con el tema de Internet Explorer lo que querían resolver era la necesidad de no tener que estar escribiendo dos veces el código para que pudiera ser compatible JavaScript con Internet Explorer y con los demás navegadores. Entonces empezó el auge muy poderoso. Todavía no era jQuery, digamos, el líder indiscutible en este tema, pero pues sí, la gente empezó a adoptar este tipo de librerías para poder hacer compatible su código de JavaScript con lo que Internet Explorer requería para que pudieras ejecutar tu código. A nivel de CSS teníamos la versión 2.0 de CSS. Para los que no se acuerdan cómo era el CS 2.0, prácticamente era: no hay nada de sombras, no hay nada de gradados, no hay nada de fuentes, no hay nada de animaciones, no hay nada de, digamos, toda la parte de el estándar, por ejemplo, del uso de Flexbox, de grid, el uso de columnas, cualquier propiedad que se imaginen que viene incluida en CSS3 no existía en el CSS2. Entonces, por lo tanto, había una serie de temas bastante interesantes, por ejemplo, al momento de querer diseñar sitios web, porque justamente en 2009 estaba ese auge de tener sitios web. Ya no había sitios web feos como tal, ya había más estructura y más orden con el uso de capas. Pero aquí el tema era que, por ejemplo, para recrear efectos, por ejemplo, un menú con sombra, se hacía uso de imágenes. Si querías utilizar un degradado, tenías que usar
una imagen a lo mejor de 1 píxel de ancho que tuviera el degradado y lo expandías con el uso de CSS. Entonces, digamos, los sitios web en ese entonces pues eran un poco más pesados de lo que conocemos hoy. Tenían que cargar bastantes recursos y, por ejemplo, se hizo muy famoso el uso de los sprites, en los cuales, para poder optimizar la carga de recursos, en vez de que el navegador tuviera que cargar varios elementos uno por uno, podías cargar un GIF transparente o un archivo PNG y después, a partir de ahí, empezar a partirlos para usarlos como imágenes de fondo, para que de esa forma pudieras ahorrarte algunos Ks de carga del uso de internet, porque muchas veces lo que pasaba es que la gente que empezaba a utilizar este tipo de efectos con base en imágenes empezaba a sobrecargar el sitio y eso hacía que el sitio cargara bastante lento. El uso de texturas, el uso de elementos muy característicos, por ejemplo estas cintas, el uso de batches, el uso de, por ejemplo, el estilo esquimorfismo que estaba empezando a adoptar Apple con el iPhone, en el cual empezabas a utilizar texturas que se asemejaban mucho a objetos súper realistas. Entonces eso también eran imágenes de alta calidad que empezaban a sobrecargar mucho a los sitios web. En temas de dispositivos móviles ya teníamos obviamente el iPhone, ya estaba la versión 2.0 de Android y ya empezaban a salir algunos celulares o algunos dispositivos móviles con pantalla táctil que tenían Android. Recuerden que Android empezó como un dispositivo móvil con teclado físico y después con la migración ya a las pantallas táctiles. Sin embargo, algo curioso es que, por ejemplo, todavía existía la Palm, entonces con su dispositivo y su sistema operativo WebOS prácticamente ya estaba en declive, pero seguían fabricando tanto dispositivos como el sistema operativo para poder hacerle competencia a Android y iOS, y de la misma forma seguía existiendo BlackBerry con sus teléfonos con teclado físico que se negaban a migrar al nuevo estándar de las pantallas táctiles, con un sistema operativo también bastante más complejo de manejar y cerrado para que cualquier desarrollador pudiera empezar a desarrollar apps como lo estaba planteando Android y iOS. El tema de los lenguajes de programación, por ejemplo, hace 10 años sigue la misma tendencia que tenemos hoy. Los 3 primeros lugares se lo llevan C, Java y C++, son los mismos que estaban hace 10 años, pero por ejemplo había lenguajes que estaban naciendo. Por ejemplo, en 2009 nació Go y, por ejemplo, a diferencia de que hoy tenemos Objective-C o Swift para poder hacer desarrollo de aplicaciones en iOS y tenemos Java y Kotlin, en 2009 ni siquiera figuraban los lenguajes de programación, por ejemplo Objective-C, porque todavía estaba en desarrollo esa parte de el kit de desarrollo para hacer aplicaciones en iOS y por supuesto en Android también, aunque ya se perfilaba mucho el tema de Java para que los desarrolladores empezaran a crear sus primeras aplicaciones. Y por último estaba el tema de los editores de texto. De hecho me sorprende bastante porque Sublime Text era el editor de texto que empezaba a tomar más importancia entre los desarrolladores, porque a partir de eso lo que está antes de Sublime Text era prácticamente Dreamweaver de Adobe, estaba Notepad++ y algunas otras alternativas que a lo mejor no fueron tan populares, pero que sí no había como que un estándar de qué era un editor de texto hasta que llegó Sublime Text. En 2009 ya estaba siendo adoptado y, por ejemplo, hoy 10 años después, Visual Studio en tan solo unos 2-3 años ha logrado ser el primer editor de texto más usado alrededor del mundo. Entonces Sublime Text abrió como que esa brecha de lo que era un editor de texto moderno, sencillo, rápido y customizable, para que, por ejemplo, hoy tengamos un Visual Studio Code que no solamente tomó lo bueno del Sublime Text, sino que está adoptando lo mejor de un IDE ya completo. Entonces ese también es un gran cambio que hoy vemos y que sigue evolucionando en temas de los editores de texto. Entonces esos fueron algunos hechos importantes
que estaban hace 10 años, para darnos una idea de cómo era el Internet, no solamente a nivel de diseño, sino también a nivel de desarrollo. Hay cosas que no han variado mucho, por ejemplo, los lenguajes de desarrollo en 10 años siguen siendo los mismos, los más utilizados, pero van surgiendo otros nuevos que tienen la intención de reemplazarlos en algunos aspectos. Me gustaría que me comentaran qué opinan acerca de estos temas, si conocen alguna tendencia que estaba en 2009 y a lo mejor no la mencioné y que es importante, me gustaría que la comentaran. Si les gustó este video, regálenme un like, suscríbanse al canal y activen la campanita de notificaciones para que les recuerde YouTube cuando se vaya a publicar un nuevo video. Y bueno, si no hay nada más, nos vemos la próxima.